Decir siempre lo que uno siente es conveniente o no, saludable o no. Psicológicamente decir siempre la verdad es una consulta que hoy hacemos al neuropsicólogo Javier Tirapu. Javier, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, ¿es conveniente decir siempre la verdad o vale una mentira piadosa? Valen muchas mentiras, no son las mentiras piadosas, ¿no? Yo considero que la mentira es inherente a la condición humana, ¿no? De hecho, un estudio americano plantea que los americanos dicen unas 11 mentiras a la semana, pero incluso hay gente que dice que llegamos a decir unas 15 mentiras al día. Por lo tanto, Parecen muchas así en principio, así ¿no? dicho, en 15 principio mentiras al día. parecen muchas, ¿no? No sé cuántas serán, Sí. ¿no? Pero realmente continuamente estamos mintiendo. Y mentir es parte de la condición humana, en tal medida de que, de alguna manera, ¿no?, siempre buscamos engañar a los demás para conseguir ciertos resultados de nuestro engaño, ¿no? Claro, esto lleva a varios matices, porque lo primero de que deberíamos de pensar si siempre mentir es engañar y engañar es mentir, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no?, alguien puede estar engañando pero no mentir, ¿no? Porque diríamos que el silencio es un tipo de mentira, ¿no? El prototipo suele ser eso, que cuando el prototipo de esto suele ser esto que suelen decir, le engaña a su pareja, ¿no? No le dice la verdad, ¿no? ¿Le está mintiendo? Esta sería la pregunta, ¿no? Pero en cambio, cuando decimos que alguien miente, creo que hacemos más referencia a que dice algo que no coincide con la realidad y que con decir algo busca una consecuencia de esa mentira, que básicamente yo creo que las consecuencias que busca, básicamente yo creo que podrían ser tres, ¿no? El adaptarse a un medio hostil, ¿no?, adaptarse a un medio en el cual él ve, ¿no?, que allí no encaja y entonces puede engañar, ¿no? La segunda creo que sería para buscar una ganancia, o la tercera para evitar un castigo o una consecuencia negativa. Entonces inventas una mentira. Estaba pensando realmente, Javier, el silencio, engañar, decir la mentira, verbalizarla, pero no decir, ¿qué consecuencias tiene? Claro, entonces lo que básicamente, ¿no?, esto nos retrotraería un poco a algún aspecto que comentábamos una de las primeras veces que vine, ¿no?, que es que en el fondo el ser humano básicamente es un ser que lo que hace es predicciones, anticipa las consecuencias de los demás, ¿no?, las consecuencias que tiene su conducta también en la conducta de los demás. Entonces, ¿no?, cuando tú estás en una conversación y vas a hablar, ¿no?, o estás con tu pareja o estás con unos amigos, ¿no?, o vas a comentar algo, anticipas las consecuencias de lo que vas a comentar. Y entonces tu cerebro te dice, las consecuencias de lo que vas a comentar son negativas, pueden ser negativas, Sí. o las consecuencias de lo que vas a comentar son positivas. Entonces, ¿no?, con esas consecuencias calculas si vas a decir o no lo que vas a decir. Puedes mantener un silencio, ¿no?, y mantener una mentira. Por ejemplo, supongamos que en el grupo creen, ¿no?, hace poco me comentaba una chica, ¿no?, que ella pensaba de su pareja durante los primeros 6 meses que él era ingeniero de telecomunicaciones. Él nunca le había dicho que fuera ingeniero de telecomunicaciones, pero cuando ella le decía que él había hecho ingeniería, él no decía que no, ¿no? Es decir, le mintió. Él siempre ha sostenido que él no le ha mentido nunca, porque no le dijo él nunca que fuera ingeniero, pero mantuvo el silencio. ¿Por qué? Porque seguramente él pensaba que para la idea que se podía formar la chica de él, era bueno, ¿no?, que pensara que era ingeniero de telecomunicaciones. Si tú vas a una entrevista de trabajo, ¿puedes mentir? Sí. Imaginemos que el que te va a entrevistar es un chico joven, ¿no?, con aspecto juvenil, con camiseta, con un pendiente, y te pregunta dentro de la entrevista cuál es la película que más te ha gustado en tu vida. Pero resulta que la que más te ha gustado, supongamos que es una de estas snacks, Cerdos y Diamantes, Sí, por ejemplo, ¿no? sí, sí. ¿Le Que no dirías queda esa muy bien en una película? entrevista de trabajo, Claro, ¿no? En en principio. principio. Pero si es un señor trajeado, ya entrado en años, ¿no?, muy serio, ¿no?, con gafas, ¿no?, con pinta de Ejecutivo, ejecutivo, sí, ¿no?, sí. ¿le dirías que es la película que más te ha gustado es Cerdos o Diamantes, o lo dirías Ciudadano Kane? Pues le dirías Ciudadano Kane. Sí. Es una mentira. Es una mentira que tiene un beneficio, no tiene unas consecuencias que no van a ningún lado,
¿no? Porque no va a ningún lado Sí. que digas una película u otra y crees que eso te va a reportar una ganancia, que es que te den el puesto de trabajo. Por tanto, ¿hay mentiras adaptativos? Sí. Podemos poner mil situaciones de la vida. Si yo me encuentro con mi vecina, ¿no?, mayor en el ascensor y viene de la peluquería y me dice, hola, y hola, vengo de la peluquería, ¿qué tal me han dejado? Y le digo, la verdad es que te han dejado horrorosa. ¿Eso estaría bien? No. Es curioso, fijaos como en los niños tenemos unos test donde unos sujetos mienten, ¿no? Y los niños tienen que decir si han hecho bien en mentir y por qué han hecho bien en mentir. Y consideramos que es negativo que respondan que el sujeto ha hecho mal en mentir. Por lo tanto, ya reconocemos que en esa situación que le planteamos al niño, el niño debe plantear que ha hecho bien en mentir. Por lo tanto, ya estamos diciendo que la mentira en ciertas situaciones es buena, ¿no? Y de hecho, una de las cosas que diagnostica un trastorno que es bastante cercano, primo, pariente del autismo, que se llama el síndrome de Asperger, una de las características para discriminar y hacer el diagnóstico de estos niños, curiosamente, es que no saben mentir. Y sabemos que estos niños pueden tener un Asperger, entre otras cosas, porque tienen siempre lo que llamamos la conducta de la verdad. Nunca pueden decir una mentira y nunca conciben por qué los demás pueden mentir. Y eso es un síndrome, es una alteración del cerebro, ¿no? Curioso, sin duda alguna, ¿no? Volviendo de alguna manera al ejemplo del ingeniero que no era ingeniero pero nunca dijo lo que era, ¿no? Sí. Pero eso parece una conducta maniquea, ¿no? Muy entreverada, retorcida. Él no dijo nada, realmente, ¿no? Lo que pasa es que él dejó que ella pensara eso, ¿no? Lo que pasa es que la mentira y el engaño también debemos de pensar algunas veces, ¿no?, que la mentira no solo siempre va dirigido al otro, ¿no?, a alguien que quiero engañar. Yo cuando pienso en la mentira a veces pienso, ¿y cuántas veces me engaño a mí mismo? ¿Cuántas veces me miento a mí mismo? ¿No? ¿Cuántas veces, ¿no?, cuando hay algo que no entra en mi manera de ver las cosas, de concebir el mundo, ¿no?, o comentarios que hacen los demás sobre mí que considero negativos, ¿no?, me engaño y pienso que esas personas no tienen razón y que yo soy el que siempre tiene la razón? Pero y Por lo engañarse a tanto, uno mismo, ¿qué consecuencias acarrea, no? protegerte del sufrimiento que acarrearía la verdad. Que esto nos llevaría, ¿no?, a otra cuestión, ¿no?, que esto cada vez podríamos ir profundizando más así, ¿no? Fíjate, imagínate que de repente yo voy ahora al médico, me manda unas pruebas porque no me ve bien, le digo que llevo con fiebre unos días y tal, y de repente aparezco en oncología y me dicen que tengo un cáncer, ¿no? ¿Cuántas personas que en principio les dicen que tienen un cáncer o que tienen una enfermedad de Alzheimer, ¿no?, se engañan a sí mismos diciéndose a ellos que no tienen un cáncer? ¿Por qué? Porque tener un cáncer supone tal impacto emocional para ellos de repente que no pueden asumir esa realidad emocionalmente. Entonces, ¿qué hacen? Engañarse, ¿no? Un tío mío que falleció de cáncer precisamente era muy curioso y muy interesante lo que hacía, porque varias veces vino el oncólogo a su habitación y le dijo que tenía un tumor en el esófago. Cuando salía el oncólogo le preguntaba yo, tío, ¿ya has entendido lo que te Sí, pasa? eres Y decía, consciente, ¿no? no, pues sí, ya me ha dicho que tengo una úlcera un poco complicada, pero que ya se irá curando, es decir, y le acababa de decir que tenía un tumor, ¿no? Es decir, ¿qué le pasaba a mi tío? Que el impacto de tener un tumor era emocionalmente tan intenso para él que lo que tenía que hacer es engañarse a sí mismo. Por lo tanto, este sistema de engaño no se suele llamar mentira, sino se suele llamar más negación de una verdad, porque la verdad es tan dura que no la puedo soportar. Por lo tanto, para protegerme de ella, lo que hago es expulsarla, no la meto en el cerebro, la expulso. Sabemos que el cerebro está dividido en dos, la parte derecha y la parte izquierda, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Sabemos que en el hemisferio izquierdo tenemos toda la idea que hemos construido de nosotros mismos, nuestra realidad, lo que somos, nuestros deseos, lo que queremos para nosotros en el futuro, etc. Y que por el derecho entra información nueva. Por ejemplo, esta de que tienes un tumor. Si la información que entra por el derecho es tan intensa que pone, ¿no?, en entredicho y cuestiona ya toda tu vida, todo lo que vas a ser de ti, es emocionalmente tan intensa que hace el izquierdo, la expulsa, dice no quiero saber nada de ti, vete. Y entonces estos son mecanismos de negación, de engaño, ¿no?, pero de autoengaño, porque a veces necesitamos autoengañarnos para sobrevivir.
Nos quedamos con esa frase. A veces necesitamos ese autoengaño para sobrevivir, porque la verdad a veces también es dura. Javier Tirapu es neuropsicólogo y nos acompaña en el programa y nos ilustra. Gracias, Javier, como siempre. Nada, hasta pronto. Y ahora nosotros seguimos, nos vamos a situar en otra época. Vamos a hablar de dinosaurios en Refena. Retrocedemos en el tiempo y nos encontramos de frente con estos grandísimos animales. Mamuts y dinosaurios que llegaban a superar los 4 metros de altura y que hoy también los superan en Refena. Hay dos exposiciones juntadas, es decir, los dinosaurios y toda la vida de los dinosaurios. Hay películas, hay juegos, sitios de excavación por los niños con huesos de dinosaurio que se puede sacar, que se puede encontrar en la arena. Y también se puede sacar un diploma con el sitio de excavación para todos los niños, eso incluyendo en el precio de entrada. Como auténticos exploradores, los más pequeños encuentran huesos y fósiles de la época y conocen de manera práctica cuál es el pasado más remoto de lo que ahora tenemos a nuestro alrededor. Estoy aprendiendo de limpiando el fósil. ¿Cuál te ha gustado más? Tiranosaurio Rex, ¿Y por qué? ¿Por qué te gusta? porque es muy grande. No sé, son muy grandes y muy bonitos. Que los dinosaurios se murieron cuando el volcán explotó. Explotó el volcán y se murieron todos. Sí, y el tiranosaurio Rex pisó a todos porque no se enteraba. Aunque algunos tendrán que terminar con el recorrido para acabar con la lección práctica. ¿Cómo crecían los dinosaurios? ¿Y cómo crecen los dinosaurios? ¿Qué has aprendido? Todavía no lo he sabido. Pero aquí no solo disfrutan los pequeños porque la muestra Neandertal y los mamuts está orientada a toda la familia. Pues se tenía ya olvidadas, con lo cual siempre viene a recordar un poquito también. A la era de los dinosaurios, cómo se hizo el inicio y cómo fue su expansión por el mundo. En esta exposición podemos comprobar cómo los neandertales hace millones de años se encargaban ellos mismos de cazar. Luego comían lo que habían cazado, pero aprovechaban las pieles para hacer sus casas. Todo el que quiera comprobar en primera persona cómo vivían nuestros ancestros tiene tiempo hasta el próximo día 30. La exposición abre todos los días de 5 a 9 de la tarde y además los fines de semana de 11 a 2 de la mañana. Y seguimos adelante, es una invitación a ver los dinosaurios en Refena, aquí en Pamplona, muy cerca de Pamplona, en Berriozar. Tienen esa oportunidad si lo desean. Y ahora cambiamos de asunto, hoy nos vamos a centrar en Olite, esa bellísima localidad de nuestra comunidad foral. Nos va a ocupar en los próximos minutos con Santiago Lesmes, abogado y escritor. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hoy hablamos de esa estampa maravillosa que nos deja el Palacio de Olite, el Castillo-Palacio, ¿no? Castillo-Palacio, hablaremos. Castillo-Palacio. Si es ¿Es Castillo, es Palacio? O las dos. O las dos. Bueno, Hablamos. cuéntanos, venga, adelante. Hablamos ¿Qué es de lo más Olite. relevante quizá del Castillo de Olite o Palacio de Olite? ¿Cuándo se construyó? ¿Qué sabemos de su inicio, de sus orígenes? Bueno, orígenes ya sale citado en fuentes romanas, o sea que ya era un oppidum, una especie de fortaleza defensiva, o sea, estamos hablando de los primeros siglos de nuestra era, y luego tenemos otra cita en el año 621 que, con los godos, o sea, en el año 621 seguía siendo una fortaleza porque un rey godo estaba intentando conquistar Olite que estaba en manos de los vascones. Esto era una constante, en Pamplona y en otras ciudades los vascones y los godos estaban ahí a la greña, pero si hablamos de Olite tenemos que ir ya a hablar de Carlos III. Carlos III el Noble es el que manda construir ya lo que se conoce como el castillo-palacio de Olite. No sé si quieres que contemos un poquito ya la historia. Sí, claro que sí, adelante. Bueno, pues Carlos III el Noble se casa con Leonor de Trastámara, una buena boda para él y para el reino, porque consigue pacificar. Leonor de Trastámara era castellana y entonces consigue que Navarra y Castilla estén en paz durante un tiempo. Lo que ocurre con Leonor de Trastámara es que llega a Navarra y por lo visto le vimos parecer muy brutos y huye de aquí, hace una auténtica novia a la fuga, una auténtica escapada y está casi 8 años fuera del reino, nada menos. Entonces, bueno, hay especulaciones. Hay una carta manuscrita suya que dice que en el reino de Navarra no fue bien tratada, hablan de malos tratos, también hablan de las infidelidades del rey. Tenía 8 hijos bastardos, tuvo Múltiples Carlos III. historias, ¿no?, en torno a Leonor de Trastámara y Carlos III. Múltiples historias. Entonces, bueno, en aquellos tiempos era muy normal tener hijos bastardos, mucho más los reyes. El caso es que Leonor se nos va 8 años y una de las hipótesis que dicen es que le parecíamos muy brutos, no había una corte, no había un palacio suntuoso. Y entonces Carlos III ordena enriquecer y construir enriquecer el castillo de Olite.
Y ahí es donde tenemos, pues estamos hablando de 1480, 1400 aproximadamente, cuando se ordena construir y enriquecer ese palacio, que es un poquito parecido a lo que ahora conocemos, pero claro, no desnudo y con esas paredes desnudas, esos salones vacíos, sino podemos imaginarnos algo absolutamente lujoso. Sí, lo estamos viendo ahí, Santiago, en las imágenes, el Palacio Castillo de Olite. Vamos a ver si era un castillo frío, incómodo, si era lujoso. No, era un castillo, no era una fortaleza defensiva, sino que era un palacio absolutamente lujoso. Podíamos hablar de comodidades, o sea, piensa por ejemplo que tenían agua corriente, o sea, llevaban el agua del aljibe a través de unas tuberías de plomo, tenían unos toldos correderos para preservar del calor y el frío, tenían pues vidrieras, tenían artesanados mudéjares, tenían todo tipo de comodidades, y luego era un palacio como cuando vemos en las películas una corte. Pues había bufones, había enanos, había jirafas, leones, camellos. Sí, de película, ¿no? Absolutamente de película. Hacían corridas de toros. Hay un dato ya de 1385 que ordenan traer a 3 toreros musulmanes de Zaragoza para lidiar toros. Jugaban a pelota. Tenemos otro dato también del mismo rey, de Carlos III, que ordena reparar el juego de pelota. El antecedente de la actual pelota a mano es el jeu de paume francés, que jugaban a mano, o sea, que jugaban a pelota también. Hacían torneos, hacían justas, se casó el príncipe de Viana, el nieto de Carlos III, o sea, vivían con trovadores, con juglares, había todo tipo de jardines, de árboles, de jardines colgantes, de patios, o sea, y era una corte absolutamente magnífica en ese sentido, alabada incluso por viajeros internacionales. Tenemos citas de un alemán, etcétera, que dice que no ha visto un castillo más bonito jamás. Estamos hablando del siglo XV, o sea que debía ser realmente un auténtico lujo, y de hecho consiguió que Leonor de Trastámara, volvemos a ella, volviera y se quedara en Navarra finalmente. O sea, ¿no le parecían tan brutos los navarros? Por lo visto igual quería un adosado un poco más decente que el que tenía, ¿no? Bueno, quién sabe, ¿verdad? ¿Fue sede de la corte de los reyes navarros? Sí, por supuesto, ahí estuvieron durante varios siglos, y tanto, sobre todo, Carlos III, su hija, su nieto, fueron los que más utilizaron el castillo de Olite. Luego ya, muy pocos años después, 1512, es la conquista de Navarra por Castilla, y entonces ahí ya pasa de ser sede real a sede del virrey, virrey impuesto por la corona de Castilla. ¿Fue destruido, atacado? Pues fue destruido por los propios navarros, lo cual es una paradoja, ¿no? Llega un momento de abandono con los virreyes castellanos, pero vamos a 1813, invasión francesa, guerra de la independencia, y un guerrillero navarro, Espocimina, es el que ordena destruir el castillo de Olite, ordena destruirlo para que los franceses no se atrincheraran en él. O sea que, curiosamente, debemos su destrucción de entonces a un navarro, ¿no? Claro, vaya. ¿Ha sido reconstruido? ¿Se parece algo a sus inicios, a su estado original, o nada que ver? Se parece muchísimo. Utilizaron grabados de la época, planos, documentos, etcétera, y esto nos lleva a unas figuras de la historia de Navarra, ¿no? Estoy hablando de Arturo Campión, o Juan Iturralde Suit, o Julio Altadil. Estamos hablando de 1850, 1870, un grupo de historiadores conforman la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de Navarra, y todo el patrimonio de Navarra, todos los monasterios de Leire, de Alarar, de Iranzu, todos los castillos, todas las iglesias están destruidas. No hay dinero, no hay administración pública que repare eso, hemos pasado guerras carlistas, guerra de independencia, y esta gente siente un amor sincero por Navarra, por las costumbres, por las leyes, por los fueros, y hay un punto álgido que es Iturralde Suit escribe una carta, escribe un memorando sobre el castillo de Olite, y a partir de entonces empieza un movimiento casi romántico de recuperar monumentos. Finalmente, en 1913, la Diputación, entonces Diputación de Navarra, compra el castillo de Olite. En 1925 se empieza a aprobar el proyecto, y hacia 1940 se empieza a reconstruir, pero se empieza a reconstruir conforme a los planos y los dibujos que existían. O sea, 1940. O sea, es una reproducción bastante exacta. Tenemos, de hecho, fotografías de principios de siglo de cómo el castillo de Olite estaba completamente derruido, y lo que ocurría cuando se derruía una edificación es que la gente iba a llevarse la piedra para construir sus casas. Era algo absolutamente habitual. O sea, y esta gente, pues, vamos, hace proclamas, ¿no? No sé si puedo leer alguna cita incluso, ¿no? Sí, así. Se movían entre, o sea, por un lado, la queja, ¿no? O sea, hablaban, por ejemplo, decían que, pues bueno, Navarra es el pueblo de las ruinas, nuestros monumentos yacen por lo común convertidos en escombros. Con su voz solemnísima nos están diciendo lo mucho que fuimos y lo poco que somos. O sea, les dolía realmente, ¿no? Dice, cuando visitéis un país, examinad sus viejos monumentos y en ellos leeréis claramente lo que fue y lo que es.
Y luego recuerdan mucho su pasado, ¿no? Nos recuerdan sobre todo eso, que en el Castillo de Olite hubo reyes y príncipes, que se firmó, por ejemplo, el Tratado de Paz de los Burgos de Pamplona, que hubo embajadores, que hubo fiestas, que hubo trovadores. Sí. O sea, recordaban la historia, escribieron mucho, estudiaron, recuperaron fuentes y promovieron que se recuperasen y se volviesen a levantar todos nuestros monumentos. Navarra, un reino de historias, por cierto, es el libro que escribió Santiago Lesmes, donde se recogen todas estas historias, ¿no? de Navarra. Y finalmente, Santi, nos tienes que contar algo que no tengo noción, esto de una nevera que hay fuera del castillo. Quien haya estado en Olite seguramente Sí. recuerda que desde las torres se ve una especie Sí. de huevo, O que se llama el huevo o eso. nevera. ¿Y Esto es qué otro de es? los lujos que tenía el Castillo de Olite. Sí, sí. Nos creemos igual que los Ah. helados son de ahora, pues Ajá. entonces ya ahí guardaban, era una costumbre no solo en el Castillo de Olite, sino en muchos otros sitios. En invierno se cogía nieve, se apisonaba, se ponía paja y con ella se utilizaba, se guardaba ahí en la nevera, que es un sitio muy frío, y luego se hacían granizados, helados, refrescos en verano. Era una cosa muy curiosa que generalmente era una concesión administrativa, en este caso, claro, era un palacio real, no tenían que pedir ninguna concesión, Sí. pero en otros sitios se daba la concesión por parte del Estado, ¿no? En Artajona, por ejemplo, había una nevera que tenía una inscripción que yo creo que lo resume, decía, en el dintel de la puerta de la nevera decía, aquí se guarda el invierno para que el verano sea más benigno. Qué bonito, ¿eh? Pues eso. Curioso, desde luego. Santiago Lesmes, muchísimas gracias, como siempre, un placer. Mucho Un gusto. saludo hoy a los vecinos de Olite especialmente, Por ¿no? supuesto. Que seguro que más de una persona nos está viendo desde allí. Gracias, Santiago. Gracias a ti. Bueno, nos vamos a marchar ahora, por cierto, a San Fermín de Aldapa, fiestas de Navarrería, este fin de semana, donde lo vamos a pasar bien, ¿verdad? Seguro. Bueno, vamos a ver qué está pasando ya en el barrio de Navarrería. La festividad es San Fermín de Aldapa. San Fermín Chiquito ya está aquí. Desde el próximo viernes hasta el domingo su programación de fiestas amenizará las calles del casco antiguo pamplonés. Destaca el concierto que ofrecerá la Pamplonesa en la Plaza del Castillo, así como las actividades infantiles en la Plaza San Nicolás. Conciertos de gran éxito que se amplían este año a San Fermín de Aldapa. Con magia el sábado, con un espectáculo titulado La magia de los animales y con un tradicional teatro con títeres de cachiporra a cargo de la compañía Teatro Arbolé. Por segundo año consecutivo, el sábado se han previsto fuegos artificiales terrestres en la misma Plaza del Castillo a las 10 de la noche. Y lo que sigue suscitando controversia es la negativa por parte del consistorio en la implantación de una barra hostelera, iniciativa de la Comisión de Fiestas de los Vecinos. A juicio de UPN ya hay un programa oficial y estaban debidamente informados de ello. El 30 de agosto se reúnen en Seguridad Ciudadana y ya de forma oficiosa se les contesta a prácticamente todas las cuestiones que tenían, desde la barra a los distintos permisos que iban a poder recibir. Sin embargo, Izquierda Esquerra considera un verso suelto las afirmaciones de UPN, ya que recalcan que solo en las fiestas de San Fermín de Aldapa se prohíbe la inclusión de esta barra de hostelería. Porque en el resto de barrios el ayuntamiento no hace una programación paralela y porque en el resto de barrios se permite montar una barra para autofinanciarse. Con polémica o no, el presupuesto con el que han contado para estas fiestas de 2012 es de 26.000 euros, 16.000 euros menos que hace 2 años. Bueno, llegamos ya a las 5:23 minutos. Hemos visto esa información que nos ha llevado al barrio de la Navarrería de Pamplona. Hoy nos acompañan dos comerciantes que nos van a hablar de qué se va a vivir este fin de semana y también de lo que se está haciendo en el casco viejo de la capital navarra para revitalizar el comercio y para dar vida, como se suele decir, a la parte más antigua de nuestra ciudad. Ana Vilches, ¿qué tal estás, Ana? Buenas tardes. Pues bien. Gracias por acompañarnos. Diremos bien. Digamos bien Encantada. siempre, ¿no? Bueno, Sonia o Silvia, se me acaba de olvidar. Ilzarbe, de apellido. Cristina, sí. Cristina, madre mía, ya es que hasta ahora, chicas, tenéis que perdonarme, ¿eh? No Gracias, pasa nada. Cristina, por acompañarnos. Encantada. También formas parte del entramado de tiendas preciosas en la Curia Curiosa, ¿verdad? Concretamente regentas un establecimiento Sí. relacionado con los productos africanos, Sí, ¿no? sí, productos africanos, de artesanía, decoración. Bueno, ¿qué nos espera este fin de semana de actividades en torno al Casco Viejo, a la calle Curia? Cuéntanos. Bueno, nosotros como comercios de la calle Curia, pues hemos sido invitados a participar en las fiestas que se celebran en San Fermín Chiquito. Y bueno, hicimos ya en mayo un fin de semana, un sábado, bueno, pues la fiesta de Curia Curiosa, que le llamamos, sacando todos los productos a la calle, invitando a otros
artesanos, gente que hace productos pues, con sus manos y pues, de alguna forma originales, distintas y de calidad. Y volvemos a hacer lo mismo, invitar a gente que venga a la calle a exponer sus productos, nosotros mismos sacar también los productos a la calle y bueno, habrá música que amenice y esperemos que muy buen ambiente y pues será pues, como una segunda edición de Curia Curiosa en este caso. Sí, porque en mayo fue un éxito rotundo, ¿no? Sí, Se llenó la calle y todo el barrio, vamos, que fue fabulosa la fiesta. La verdad que no, bueno, era la primera vez, tampoco sabíamos muy bien qué iba a ocurrir, pero estábamos con mucha ilusión, muchas ganas y sí, se movilizó mucho y la verdad que fue un éxito. Estaba la calle llena y daba gusto y todos nos quedamos encantados, los vecinos también, todo el mundo. Así que... Me decía una compañera también de la calle, ¿no? De Curia, que casi sorprendidas, ¿no? Sorprendidos también porque fue un éxito realmente, ¿no? No se sabía muy bien qué iba a suceder y fue un éxito. No sabíamos y bueno, pues fue una grata noticia, ¿no? El ver que fue un éxito. Claro, y habrá actividades desde primera hora de la mañana. Desde las 10 de la mañana más o menos hasta las 3 de la tarde estaremos ahí. Perfecto. Ana Vilches, esta es una de las actividades más inminentes, ¿verdad? Tú también eres comerciante del Casco Viejo. Antes hay otra cosa, pero bueno. Cuéntanos. El viernes cierran las actividades que han venido teniendo el fin de semana pasado, los de la calle Mayor. Y bueno, creo que van a hacer un desfile un poco distinto. Vamos a dejarlo ahí. No vamos Solo a contar podemos más. decir que será distinto y nada más. A las 6:30, a partir de las 6:30. Bueno, la expectación ya está generada, ¿no? Yo creo que es una atracción interesante. Y bueno, a mí me gustaría hacer hincapié en que estas actividades que se originan en una calle y en otra nos van marcando igual algunas diferencias en cuanto al estilo de cada una de las calles del casco, pero no por ello más importantes unas que otras, porque yo creo que en la mente de muchos pamploneses, cuando hablan del casco antiguo, si no lo viven, si no lo visitan con frecuencia, solamente piensan en una o dos calles porque son aquellas que frecuentan. A mí me gustaría hacer una invitación a todos los pamploneses a visitar este tipo de estas actividades distintas en una calle, en otra, estas iniciativas de los comercios, porque van a conocer sitios que no conocen, van a vivir la ciudad de otra manera, van a ver que realmente el casco es una parte de la ciudad que está muy viva y que vale la pena mantener, porque no se nos puede olvidar que el casco antiguo de la ciudad depende para su vida de todo el resto de la ciudad, no solamente el comercio, sino el propio casco antiguo, pues al final tampoco generamos tanto dinero como el que luego necesitamos para mantenerlo, o sea que sí que depende en muchos aspectos del resto de la ciudad, pero también es el alma de la ciudad, es allá donde se reconoce la ciudad. Y bueno, me gustaría eso, invitar a todos a que realmente conozcan el casco. También, de paso, decirles a muchos, ya sé que me estoy alargando un poco, adelante. Decirles a algunos que siempre dicen, es que no hacen más que quejarse los comerciantes, lo que tienen que hacerse es modernizar. Esto lo vengo oyendo yo desde hace aproximadamente, bueno, yo llevo 35 años en el comercio, le vamos a dar 30, desde hace 30 años. Lo dijo uno y esto se viene repitiendo a lo largo de los años y no es verdad. El comercio, el pequeño comercio, por lo menos el que yo conozco a fondo, que es el del casco antiguo, es un comercio moderno, es un comercio que está totalmente al día en cuanto a todo tipo de iniciativas tecnológicas. Luego, si queréis, hablamos de una próxima que va a haber. En general, todos tienen presencia en Internet, o muchos tienen presencia en Internet. La verdad es que yo creo que sí que es un comercio moderno. O sea, cuando hay que atacar al casco antiguo y al comercio del casco antiguo, por favor, busquen otro argumento porque ese no es válido. No sirve, ¿no? Está claro que también no sirve regentar un comercio, sino que también hay que mostrarlo en la calle, ¿no? De alguna manera puede ser esa la filosofía también de esta iniciativa que tenemos el sábado, el sábado en este caso, ¿verdad? El fin de semana. Lo ves importante, ¿no? También salir, ¿no? Hombre, la verdad es que cualquier negocio, el comercio y cualquiera, pues no vale estar de brazos cruzados y esperar a que la gente vaya a ti, sino que hay que hacer algo, ¿no? Entonces eso sí que lo vemos casi todos y se puede adoptar una iniciativa u otra. La verdad es que sí que es importante el hacer cosas
y proyectar pues lo que hace es eso hacia afuera, pues eso, pues sacando los productos a la calle en esta ocasión, dándonos a conocer de distintas formas. Las redes sociales también pueden ayudar también a esto, que también bueno, pues, las estamos usando y bueno, sí, proyectar hacia afuera, que te conozcan moviéndote, con haciendo esa actitud actividades. De movimiento, ¿no? Sí, de actividad, ¿verdad? Ana, hacía referencia también a una nueva aplicación, ¿no? Una aplicación de la que vamos a ver enseguida imágenes. No quiero contar mucho porque me han dicho que lo van a presentar en octubre y que tampoco desvele todo. Claro. Pero bueno, va a ser en principio lo más importante es una aplicación de móvil. Tiene un diseño, como pueden ver nuestros espectadores, muy especial. Es muy bonita la presentación. Y bueno, pues llevará pues las páginas web de muchos comercios, irá unido a concursos y actividades también de calle. Y una cosa que a mí me parece bastante interesante es la implantación de los códigos QR para cada uno de los comercios que estén dentro de esta aplicación, que se asocien. Esto es una iniciativa de una empresa, pero bueno, pues es una de estas cosas que os decía, pues igual que hay otra serie de páginas, pues páginas de asociaciones de comerciantes, de hosteleros, de tiendas concretas, pues esta es otra de las iniciativas que demuestran por la gran acogida que ha tenido, porque bueno, creo que en muy poquito tiempo se han puesto en más de 80 asociados, pues realmente hay un interés por parte del comercio del casco antiguo para ser un comercio puntero. Pilpilean es esa aplicación, como acabamos de ver. Bueno, hoy no tenemos tiempo para más, pero seguro que la semana que viene volveremos a charlar. Os voy a invitar porque espero que sea un éxito también, bueno, pues las iniciativas del viernes en la calle Mayor y también del sábado en la Curia, ¿no? En la calle Curia. Y tenemos también mucho que hablar del comercio, con una nueva superficie comercial que también se acerca a Pamplona y que de alguna manera pues va a hacer cambiar seguramente algunos modos y maneras. Pero eso yo creo que es contenido de una tertulia más amplia, ¿no? Cristina Izerbe, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Las cámaras de Navarra Televisión estarán allí, por Estupendo, supuesto. seréis bienvenidos. Gracias. Claro. Y Ana Vilches, hasta pronto. Hasta cuando queráis. Hablaremos del comercio en una próxima tertulia, ¿de acuerdo? De acuerdo. Nosotros seguimos adelante, vamos a ver qué está sucediendo ahora en Navarra. Nuestro compañero Ricardo Beitia nos cuenta la última hora informativa. Ricardo, buenas tardes. ¿Qué tal, Amaya? Muy buenas tardes. Así ha concluido la llegada de los pastores del Roncal a las Bardenas, con tensiones que han llegado casi a las manos por el reparto de los terrenos o distritos donde las ovejas deben pastar. La polémica ha envuelto este año un acto legendario en el desierto ribero, en donde pastan ya miles de cabezas de ganado. No convence a todos ese reparto hecho por la Junta Bardenera, que ha tratado de calmar los ánimos de unos y otros. Es como si esa extensa llanura pues, no tuviera sitio para todos. Ayer escuchábamos en este informativo a Félix, un vecino de Aoiz al que le iban a quitar su casa por impago. La hora prevista era las 9 de la mañana y Félix no estaba solo. A las puertas de su casa, un grupo de personas de la Plataforma contra los Desahucios ha conseguido evitarlo. Media hora después, el juez notificaba el aplazamiento del desahucio, pero sin una fecha concreta, que es parece lo interesante. Y hoy la consejera de Salud ha asegurado que su departamento no se va a ver afectado por el anunciado ajuste de 132 millones de euros que costó, si recuerdas, la ruptura del gobierno con el Partido Socialista ya por el mes de junio. Marta Vera ha dicho que no tendrá ninguna repercusión ni ninguna partida que no se vaya a ejecutar. La oposición duda de esas cifras y acusa al gobierno de presupuestar a la baja para justificarlas. Y se confirma la tendencia, el alemán es la lengua preferida por los alumnos que se inscriben en primero de la Escuela Oficial de Idiomas. Supera ya al inglés y al francés, que son las otras dos lenguas preferidas. Ha comenzado el primer juicio en Navarra con jurado popular contra el acusado de provocar un incendio que quemó el Monte Ezcaba, popularmente conocido como Monte de San Cristóbal, en agosto de 2009. En la vista oral ha negado los hechos, se enfrenta a una pena de 3 años de cárcel. Y el Ayuntamiento de Pamplona ha presentado el programa oficial de fiestas con motivo de la celebración de San Fermín de Aldapa o San Fermín Chiqui. El consistorio deniega a la Asociación de Vecinos del Casco Viejo la colocación de una barra de bar, lo cual parece que no ha sentado nada bien, incluso a la oposición.
Y en deportes vamos a hacer un balance de las 4 primeras jornadas de Osasuna que no termina de arrancar, sin duda, en esta liga. Y es que el equipo navarro es uno de los más castigados por los árbitros y por los encuentros que está disputando, también porque, fíjate, en tan solo 4 partidos ha habido 14 tarjetas amarillas, 3 rojas, pero el juego, incluso el propio juego que desarrollan en el campo, pues no termina del todo de cuajar. Vamos a hablar de todo ello a las 8:30 con Lucía Riaño, además de todo lo que está generando informativamente el día. Nada más. Buenas tardes, Amaya. Muy bien, Ricardo, muchísimas gracias. Y llevamos ya 1h30 de conversaciones de distinto calado con nuestros invitados. A ustedes, gracias por acompañarnos. Mañana, en la primera parte del programa, vamos a hablar de la depresión con el doctor Alfredo Martínez Larrea del Complejo Hospitalario de Navarra. No se lo pierdan, les espero. Adiós.